interrumpido. Bien, pues si les parece, comenzamos. Bueno, pues a lo largo aproximadamente de media hora, que es la parte, digamos, teórica, bueno, 20 minutos, ¿vale? Vamos a intentar ver lo que serían estos aspectos. En primer lugar, vamos a dar una breve introducción al tema. Vamos a hablar de la normativa de referencia. En este caso, nos estamos refiriendo a normativa relacionada con emergencias y autoprotección. Hablaremos también de los requisitos del sistema integral de autoprotección y en el último apartado vamos a hacer un supuesto práctico en donde vamos a intentar en pocos minutos hacer un pequeño plan de autoprotección. Así pues, si les parece, vamos al apartado correspondiente a la introducción. Cuando hablamos de normativa, de emergencias, autoprotección, etcétera, pues a todos se nos va inmediatamente la idea orientada a protección contra incendios. En este sentido, ya la normativa habla de protección contra incendios, pero también de emergencias o siniestros, entendiendo como emergencias o siniestros estos otros aspectos, es decir, además de la protección contra incendios, la explosión, liberación de gases, de sustancias peligrosas, riesgo biológico, inundaciones, caídas a distinto nivel, etc. No obstante, a pesar que sí que es cierto que la normativa hace referencia a todos estos aspectos, concretamente habla de ello la disposición 1358, ¿de acuerdo? Hay otros aspectos que también deben de contemplarse en el desarrollo de un sistema de autoprotección. Y estos otros riesgos son tsunamis, sismos, nevadas, comportamientos antisociales, sabotajes, manifestaciones, riesgos astronómicos, que en algunos casos puede parecer algo muy, digamos, lejano, pero no es así. Hace cosa de 2 años, si nos hubiesen dicho lo del COVID-19, no nos lo hubiésemos creído. Hubiese parecido una película de ciencia ficción, pero esto no es así. Si hablásemos de tormenta solar y que ya han habido tormentas solares que han inutilizado el sistema de telecomunicaciones, pues eso haría que parezca algo que hemos de estar preparados en la medida de lo posible para enfrentarnos a este tipo de emergencias o siniestros que pudiesen darse. Por lo tanto, esta introducción lo único que pretende decir es que cuando hablemos de sistemas de autoprotección no pensemos en el incendio, sino en mucho más. De hecho, nosotros tenemos un checklist de hasta 110 riesgos que deberíamos de chequear para cualquier establecimiento o predio, porque alguno o algunos de ellos, además del incendio, vamos a tener que contemplar casi con seguridad. Para hablar de sistemas ya de autoprotección, ya tenemos que hacer ya la primera referencia y es a la normativa. ¿Qué normativa tenemos que nos obligue a sistemas o planes de autoprotección? En primer lugar, tenemos, ya me imagino que todos la conocerán, no tendrán problemas, la Ley 5.920, es la que establece el sistema de autoprotección. Posteriormente se han desarrollado algunas que amplían esto o modificaciones al respecto. Y además de la Ley 5.920 tenemos también una disposición que es importante y que vamos nosotros a tratar, que es la disposición número 1358 de la Dirección General de Defensa Civil del 2018. Vamos a hablar brevemente de ambas porque vamos a extraer lo que nos interesa desde el punto de vista de autores del sistema de autoprotección que debemos hacer para los establecimientos o previos. En primer lugar, lo que tenemos aquí es, y tal como estamos viendo, la Ley 5.920.
hemos comentado ya que es la que crea el sistema de autoprotección y establece un contenido que debe de tener ese sistema de autoprotección. El contenido es el que estamos viendo aquí, es decir, descripción de la actividad y población, descripción de lo que serían los medios técnicos de protección, la obligación de realizar prácticas de uso de extintores, un plan de evacuación, etcétera, etcétera. Es decir, que desde el punto de vista de la Ley 5.920, nuestro sistema de autoprotección que desarrollemos debe de contemplar todo esto. Pero la disposición 1358, hemos dicho que de la Dirección General de Defensa Civil, pues que contiene 8 artículos y 4 anexos, establece además unos requerimientos. Y esos requerimientos son clasificar el edificio, establecimiento o predio en grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, ¿vale? Si se trata del grupo 1, exhibir al público la declaración jurada de su responsabilidad acerca de las emergencias y en el caso, por ejemplo, de que se trate de eventos masivos, pues una regulación con unos requerimientos, etcétera. Y concretamente nos establece la obligatoriedad en el documento que desarrollemos del sistema de autoprotección, nos va a exigir que figuren datos del establecimiento y memoria descriptiva, descripción del establecimiento, medios técnicos disponibles, caracterización de riesgos, organización del sistema de autoprotección y que hablemos lógicamente de los simulacros. Esto quiere decir que nos vemos condicionados, el contenido que debe de tener el sistema de autoprotección está en cierta medida condicionado, por un lado, como hemos comentado, por la Ley 5.920 y por el otro, por la disposición esta 1358, que concretamente en el anexo 4 establece estos requisitos exigibles e indispensables. Ahora bien, ¿cómo vamos a llevar nosotros como autores todo esto? Es decir, ¿cómo vamos a desarrollar un documento que contenga todas estas exigencias y que de alguna manera no sea que nosotros como prevencionistas no nos quite excesivo tiempo porque burocráticamente tenemos que hacer una documentación, tenemos que elaborar una serie de documentos, pero no queremos invertir nuestro tiempo en el desarrollo documental, sino en las prácticas prevencionistas, que es lo que realmente debemos de intentar optimizar. Nosotros, desde nuestra perspectiva, hemos desarrollado una aplicación que precisamente lo que hace es seguir las exigencias de la Ley 5.920 con las modificatorias posteriores que han habido y a la cual le hemos adaptado para dar cumplimiento también a la disposición 1358 que hemos dicho de la Dirección General de Defensa Civil. Entonces, con esto nosotros creemos que va a ser más que suficiente para desarrollar un sistema de autoprotección bastante profesional, bastante adaptado a la realidad del establecimiento o predio y además que dé cumplimiento a las exigencias normativas. Es decir, que vamos a ampliar eso un poco más y lo veremos ahí qué es lo que nosotros hemos de hacer. En definitiva, como hemos repasado antes esta ley y esta disposición 1358, pues lo que estamos haciendo es implementándolas tal como vemos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a ver a partir de este momento? Bueno, pues vamos a ver si de alguna manera podemos automatizar el proceso de desarrollo del sistema de autoprotección. Es decir, lo podemos hacer desde Word. Es decir, nosotros cogemos Word, empezamos a escribir, cortar, pegar de un lado, cortar, pegar de otro, cortar, pegar de otro, pero eso profesionalmente pues no es lo adecuado. Si a alguno de nosotros nos encargasen un informe urgente, a nadie se le ocurriría coger una antigua máquina de escribir y empezar a elaborar el informe desde la antigua máquina de escribir, y muchísimo menos hacerlo a mano. Pues bien, igual que pasamos de mano a una máquina de escribir y de máquina de escribir hemos pasado a Word, es el momento de
transformarnos digitalmente y utilizar herramientas que hay diseñadas y apropiadas para desarrollar precisamente lo que necesitamos, que es el sistema de autoprotección. Así pues que vamos a ver cómo esto se puede desarrollar partiendo siempre, como hemos dicho, por un lado de la realidad, por otro lado de la normativa y por otro lado, y pensando en que los autores de los sistemas de autoprotección no son expertos informáticos, pues que sea una herramienta fácil de utilizar, útil y práctica. Vamos a ver cómo lo podemos hacer todo esto. En primer lugar, bueno, vamos a centrar para que vean un poco más centrada la pantalla, ¿vale? Vamos a centrarla ahí y así lo verán un poco más grande. Bien, esto que estamos viendo aquí es lo que hemos visto antes. Observemos cómo aquí tenemos todos los requisitos exigibles. ¿Y cómo funciona la aplicación? La aplicación funciona del siguiente modo. Por un lado, tenemos lo que sería la toma de datos. Pulsamos aquí y tal como vamos a ver, a través de una serie de carpetas vamos a ir cumplimentando una serie de datos que son precisamente datos que nos van a permitir posteriormente y a partir de los mismos que estos datos se vuelquen automáticamente a los diferentes ítems que vemos aquí en el árbol, ahorrándonos la faena de tener que hacer tablas, organizar esquemas, etcétera. Del mismo modo que tenemos los datos generales, datos de la actividad, teléfonos, medios externos, ¿vale? Tenemos un botón, tal como estamos aquí, viendo que es el de edificios. Si pulsamos el botón de edificios, nos va a permitir indicar cuántos edificios o para cuántos edificios vamos a hacer nuestro sistema de autoprotección. Esto quiere decir que si tengo, por ejemplo, 6 edificios, ¿he de hacer los 6 edificios en un solo sistema de autoprotección? No. Por ejemplo, tenemos un hospital, en el hospital hay, supongamos, 2 edificios. Un edificio que sería el de urgencias y otro edificio que sería el de ingresados. Lógicamente, cada edificio tendrá su propio sistema de autoprotección con sus propios equipos y brigadas montadas. Pero hay veces que esto no va a ser así. ¿Por qué? Si tenemos un edificio principal, por ejemplo una industria, y al lado un pequeño almacén que apenas hay 3 trabajadores, en este caso no vamos a hacer para el almacén un sistema de autoprotección exclusivo para el mismo. No, el mismo sistema de autoprotección que hacemos para la industria nos servirá para ese edificio anejo a la misma de pequeña importancia, pero que esto me permitirá, es decir, cuando he llegado aquí, ponerle que en lugar del edificio estar configurado como uno solo, son 2, un edificio principal y un almacén. Pues bien, una vez hayamos cumplimentado estos datos, lo que tendremos que hacer es ir navegando en sentido descendente por el árbol de exploración, incluyendo aquellos ítems que deseemos que formen parte del documento e ignorando el resto. Pero esto que yo te he dicho ahora y parece fácil, quiero que se vea que realmente es fácil. Por ello, he preparado yo, tal como vamos a ver, un ejemplo. Es decir, vamos a abrir un ejemplo que ya tiene la toma de datos cumplimentada. Haremos algunas modificaciones sobre la toma de datos, pero el objetivo, lo principal, va a ser que veamos un poco el funcionamiento y operatividad del sistema. ¿De acuerdo? Venga, pues ya lo tenemos cargado. Vamos a... Se está refrescando. ¿Vale? Y ahora cuando lo tengamos cargado, vamos a entrar a la toma de datos y vamos a repasar exactamente cómo es esta toma de datos. Vamos a ver si ya podemos. Bien, ahí lo tenemos. Tal como estamos observando, ya tenemos en la hoja de toma de datos cumplimentados los que serían los datos correspondientes a datos generales. Si nos vamos a la carpeta de datos de actividad, tenemos exactamente lo mismo. Si nos vamos a la carpeta de teléfonos, tenemos lo mismo. Y si nos vamos a medios externos,
pues hemos cumplimentado lo que hemos considerado oportuno. ¿Es obligatorio cumplimentar todos estos datos? Pues por supuesto que no. Es decir, por ejemplo, si yo me voy a la carpeta de datos generales y vías públicas alrededor del edificio no son dignas de mencionarse, pues no las menciono. Sin embargo, a modo de ejemplo hemos puesto dos, pero si pulsamos el botón de agregar una vía, vamos a poner, por ejemplo, vía 3, ¿de acuerdo? Anchura en metros, vamos a ponerle, por ejemplo, pues 35 metros. Y la accesibilidad de vehículos es buena, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de buena tal? Bueno, pues que la vía puede ser muy ancha, pero si siempre están la calle en obras o siempre hay vehículos aparcados en doble o triple fila o se arma mucho embotellamiento porque es una calle de mucho tránsito, pues entonces, aunque la anchura en metros sea grande, la accesibilidad para vehículos pesados puede ser inaceptable o puede ser, como en este caso, buena, ¿de acuerdo? Es decir, que en cualquier caso esto nos va a permitir el añadir al listado de vías que teníamos una más. Si quisiéramos eliminarla, pues lo mismo, seleccionamos la vía, le decimos eliminar vía y ya la tendríamos eliminada. Por lo tanto, introducir datos y modificar los datos introducidos estamos viendo que es sumamente sencillo. Vamos ahora a la carpeta de datos de la actividad y aquí vamos a definir quién va a actuar como coordinador de autoprotección, encargado de comunicaciones, etcétera, y cuál es la actividad principal desarrollada, así como los datos de descripción del establecimiento. Una vez cumplimentados estos datos, pasamos a teléfonos y pasamos a medios externos, es decir, aquel parque de bomberos que tengamos próximo y de este modo, pues vamos a intentar pues el cumplimentar los datos para saber si realmente va a ser el personal, la dotación en máquinas y equipos y medios, vehículos que tiene el parque suficiente para el tipo de actuaciones que tienen que hacer en nuestro establecimiento o predio. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Vamos nosotros ahora, una vez hemos cumplimentado estos, a volver a la ventana de datos generales y desde la ventana de datos generales vamos a ir a la carpeta, al botón de edificios. Y dentro de edificios vamos nosotros a cumplimentar los datos que se nos solicitan. En primer lugar, como hemos puesto que es un edificio, ¿vale? Pues lo que tendremos que hacer, ¿qué es? Pues cumplimentar los datos de qué instalaciones tiene, tanto si estamos hablando de extinción de incendios como de instalaciones generales, por ejemplo, de electricidad, etcétera. Cumplimentamos los datos que se nos solicitan, le decimos aceptar y la parte correspondiente a instalaciones tanto de protección como de riesgo del edificio ya las tenemos cumplimentadas. Una vez hemos cumplimentado todos estos datos, pues vamos a ir directamente a definir cuántas plantas o cuántos pisos existen en el edificio. En este caso, y a modo de ejemplo, hemos puesto 5 pisos. ¿De acuerdo? 5 pisos que ahora, pulsando el botón, cumplimentaremos lo que hay en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí en la planta 1 tenemos estas actividades, en la planta 2 estas otras, planta 3, planta 4 y planta 5. Y de ese modo, nosotros, navegando plantas hacia atrás o hacia adelante, podemos ir cumplimentando datos. Vamos a ver una cosa, ¿cómo agregamos una actividad que pueda haber en, por ejemplo, la planta 1? Si le decimos agregamos, fijémonos qué sencillo es. Vuelvo a salir. Simplemente yo tengo que definir una actividad, una superficie y la aplicación ya me calcula la ocupación. Vamos a agregar una actividad, vamos a suponer que se trata de archivo. Superficie en metros cuadrados. Vamos a suponer que este archivo tiene, por ejemplo, 125 metros cuadrados. Y ahora, ¿cómo calculamos o cómo calcula la aplicación la ocupación asociada a esta actividad que es un archivo? Pues
Entonces, vamos aquí, por ejemplo, y observemos cómo se extrae o tenemos en una tabla, esta que estamos viendo aquí, precisamente los usos que están contemplados en la disposición 1358 y que además aparecen ya, tal como vamos a ver, directamente con la ocupación asociada al tipo de actividad. Por lo tanto, si esto es, por ejemplo, un uso comercial, vamos a suponer que, mejor vamos a suponer que se trata de diversiones públicas, comercial, sanidad, residencial, estacionamiento, industria, transporte, etcétera. Vale, vamos a suponer que se trata de algo comercial. Vale, pues vamos a poner banco, oficina, bueno, servicios. Venga, sí, servicios. Vamos a suponer que se trata de oficinas, tal, zona de oficinas. Bueno, no hay ninguno que me acople a un archivo, porque yo de entrada sé que un archivo pues tiene una ocupación mínima, ya que solo se entra a consulta. No hay mucha gente. Entonces, digo, bueno, pues no sé qué poner. Yo voy a ver si encuentro alguna cosa que más se aproxime. Le digo buscar y digo, mira, depósitos, archivos, depósitos en general. Digo, pues ese. Esto que estamos viendo aquí, observemos cómo se refleja en una ocupación de 40 metros cuadrados una persona. Cuando yo le diga aceptar, observemos cómo la aplicación ya me dice para la superficie que yo he puesto qué ocupación prevista va a tener, en este caso, el archivo. Cuando obtengamos documentos, cuando obtengamos la ocupación dentro del árbol explorador, estos datos se volcarán automáticamente a una tabla y evidentemente esa tabla, que se configurará de modo automático, ya volcará pues, la superficie y la ocupación prevista para el archivo, para la planta y para el conjunto de plantas, es decir, para todo el establecimiento o predio. Así pues, cuando yo voy cumplimentando estos datos, le digo aceptar, le digo aceptar, le digo aceptar, ¿vale? Y ahora se autochequea y puede que encuentre carencias, es decir, que falten datos, pero que a lo mejor a mí no me interesa colocar esos datos. Por ejemplo, ¿vale? Dice, no se dispone de la descripción del parque secundario de bomberos. Digo, es que tampoco la he puesto, no la quiero. En cualquier caso, le digo aceptar y bien. Y esto de aquí sería. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Observemos, hemos accedido a la toma de datos, hemos cumplimentado los datos. El segundo paso es navegar en sentido descendente por el árbol explorador, incluyendo aquellos ítems que deseamos que formen parte del documento del sistema de autoprotección que estamos desarrollando e ignorando el resto. Cuando accedemos por aquí, observaremos cómo pues, hay muchos apartados, porque claro, esto va anidado y la aplicación va mucho más allá de lo exigible, porque no está pensada para dar una respuesta normativa, sino está pensada como un documento que nos dé seguridad y que trabaje del lado de la prevención de riesgos. Por lo tanto, una cosa son las exigencias normativas que hay que cumplir y respetar, y otra cosa es que nosotros vayamos un paso más allá y decidamos hacer un documento que además de ser normativamente exigible, sea razonablemente práctico y útil. Así pues, que vamos a separar esto un poco más para allá y nos daremos cuenta rápidamente que cuando estamos entrando en los diferentes apartados, pues que hay muchos más ítems de lo que nosotros podíamos ver en un principio. En total hay unos 3.000 ítems en el árbol explorador. Buscar uno de los ítems es fácil. Por ejemplo, yo digo, a ver, ¿han hablado o vamos a considerar el COVID-19? Digo, pues sí, mira, aparece por un lado la señalización. Si me voy nuevamente a buscar siguiente, por otro lado, para los establecimientos o predios, las medidas de protección, los protocolos e instrucciones a seguir y las medidas de carácter organizativo. Y todo esto ya viene, como vamos a ver, establecido por defecto. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros no vamos a improvisar nada, sino que la base de datos de la aplicación nos da contenidos suficientes como para nosotros como autores ser responsables y decidir si los adoptamos, si no los adoptamos, si los modificamos, etcétera.
Seguimos. Caracterización de riesgos, organización del sistema, medidas técnicas supletorias, capacitación del personal, procedimientos de evacuación o puesta a resguardo. Para establecimientos del grupo 3, además de lo anterior, habrá que tener en cuenta toda una serie de criterios que son los establecidos en la disposición 1358/18, ¿de acuerdo? Dentro del apartado de simulacros, lo mismo, prácticas que debemos hacer con un simulacro, informes de comunicación de simulacro y luego una serie de anexos que ya son complementarios. Entonces, si nos damos cuenta, y yo he dicho que hay 2.000, casi 3.000 ítems que aquí hemos de seleccionar para desarrollar nuestro sistema de autoprotección, lo primero que a uno le surge en la cabeza es, bueno, ¿y yo cómo sé que esto lo exige la normativa y no lo habéis puesto por demás? Bueno, vamos a árbol y tenemos una opción que va a venir sumamente bien. Mostrar nodos obligatorios. Marcamos todos los nodos que estén marcados en color rojo, esos son los que exige la normativa. Ojo, si se trata de establecimientos del grupo 3, además hay más cosas, pero en términos generales, estos que vemos aquí son los que exige la normativa. Por lo tanto, si cogemos algo más allá de lo que está ahora viéndose en color rojo, estamos actuando desde el punto de vista de la seguridad, es decir, estamos ofreciendo una imagen, podríamos decir, unas alternativas, unos nuevos medios para mejorar la seguridad y, en este caso, la autoprotección en el establecimiento o predio. ¿Vale? Ya sabemos una cosa, ya sabemos cómo nosotros podemos perfectamente saber qué debemos poner y no poner, al menos, ¿vale?, para que la cosa se adapte a normativa y a partir de ahí todo lo que podamos mejorar. ¿Cómo quitamos esto? Pues desmarcar todo y ya está, ya lo tenemos quitado, ya podemos empezar a trabajar. Pero hemos dado una segunda opción. Hemos dicho antes que teníamos una toma de datos y que esta toma de datos, tal como estamos viendo, hemos cumplimentado datos. Esos datos se vuelcan, he dicho, a los ítems del árbol explorador. La pregunta es, ¿y dónde? Es decir, ¿a qué ítems se van? Vamos aquí en árbol, mostrar nodos dependientes. ¿De qué dependen? De la toma de datos. Ahí los tenemos. Por ejemplo, cuando yo entro aquí, observemos cómo ya se crea una tabla con el titular de la actividad, el municipio, provincia, código postal, etc. Si yo entro, por ejemplo, pues en condiciones de accesibilidad, observaremos cómo ya pues las personas y vehículos pues ya se han volcado los datos que yo he tecleado previamente. Además, si yo, por ejemplo, me voy porque me interesa saber pues la ocupación del edificio objeto del sistema de autoprotección, veremos cómo se hace una tabla. Tenemos el edificio con la planta primera, esta superficie, esta ocupación y un total de ocupación en planta de 256, pero de los cuales 12 son trabajadores. En la planta segunda, una ocupación total de 261, de las cuales 15 son trabajadores. En la planta tercera, en la planta cuarta y en la planta quinta. Y aparece número total de trabajadores del edificio 169, pero una ocupación total 810 personas. Bueno, ¿de dónde han salido todos estos datos? Observemos que, por ejemplo, en la planta primera hemos nosotros añadido archivo con 125 metros cuadrados, me ha calculado la aplicación una ocupación de 4 y eso es lo que se refleja aquí. Por lo tanto, todos estos datos vienen precisamente de la toma de datos. Yo le digo incluir si quiero incluir la tabla, no incluir si no lo quiero incluir, pero como es obligatorio, sí o sí lo tendré que incluir. ¿Vale? ¿Qué actividades se desarrollan en cada planta? Pues aquí me aparece la superficie total y desglosada por plantas las actividades que se están desarrollando. ¿Vale? Bueno, yo entonces ya decido, observemos, le digo no incluir, ¿vale?
¿Con eso lo he perdido todo? No. Si yo ahora le digo incluir, vuelvo a tener nuevamente incluido en el documento, porque aquellos ítems que llevan un icono a la izquierda son los que formarán parte del documento que vamos a desarrollar del sistema de autoprotección. Si no llevan ítem a la izquierda, no. Así pues, esto simplifica muchísimo el trabajo. Es decir, una toma de datos, un volcado automático de datos, la posibilidad de navegar por el árbol e ir incluyendo lo que nosotros consideramos que debe de tener y que no. Y que todo el tratamiento que estamos haciendo. Además, si quisiéramos ver determinado ítem, podemos buscarlo, ¿vale? Además, como del mismo modo que tenemos el menú árbol y mostrábamos nodos obligatorios o nodos dependientes, podemos mostrar elementos de revisión. Cuando yo tengo algún ítem que me falta algún dato, pero no quiero que se me pase, lo marco y cuando le digo mostrar elementos de revisión, ahí me van a aparecer estos ítems. Es decir, los ítems que veamos con una R son los que yo, por cualquier circunstancia, deberé acceder para ver si están bien, si tal. Por ejemplo, coordinador de autoprotección. Aquí aparece, estamos hablando de, vale, antes estamos hablando de capacitación del personal. Pues bien, ¿cuál es la capacitación del coordinador? Aquí aparece ya el programa de formación, pero que a lo mejor nosotros, si queremos cambiarlo, seleccionamos el texto que nos sobra, ponemos el texto que nos interesa, ese texto que nos interesa puede ser cualquiera, y cuando ya lo hemos modificado le decimos incluir. Así, de este modo no se nos va a escapar nada que no debamos de incluir. Vamos a ir en la parte de delante y veremos, por ejemplo, locales comerciales. Vale, bueno, antes de qué pasar, sí, ya que estamos aquí. ¿Qué pasa si el establecimiento es del grupo 1? Bueno, tendremos, por un lado, que dejar una constancia documental de que el establecimiento es del grupo 1 y además, y tal como estamos viendo, pues dentro del sistema del grupo 1, la declaración jurada del establecimiento del grupo 1, que la tenemos ya preparada. ¿Y cómo justifico que es del grupo 1? Por ejemplo, si esto se trata de un local comercial, pues seleccionaría eso y ya está. Voy a decirle no incluir. Si se trata, por ejemplo, de una galería comercial, pues marcaría esto y le diría incluir. Y todo esto, y tal como estamos viendo, está de acuerdo al cuadro de clasificación de establecimientos ya del anexo 1. Por lo tanto, esto me permitirá a mí comprobar que efectivamente, bueno, en este caso no está contemplado para el presente uso, por lo tanto, no puede ser, me tendría que ir a un edificio del grupo 2. Entonces me iría ya directamente, tipo del sistema del grupo 2 y digo, si esto se trata de una galería comercial o shopping, ahora sí que puedo decidir si es del grupo 2 o del grupo 3. Si el establecimiento de planta es baja y hasta un máximo de un piso elevado o planta sobrerasante cuya superficie cubierta no supere los 1000 metros cuadrados es esto, pero imaginemos que tenía como 1000 o 2750. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer, tal como estamos viendo, pues un edificio pues, del grupo 3. Así pues, esto nos permitirá, tal como estamos viendo, pues el ir comprobando si se ajusta o no se ajusta, etc. En este caso al grupo 2, al grupo 3, ¿vale? Le decimos no incluir y ya está. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de definir si es del establecimiento del grupo 1, si se trata de un establecimiento o predio del grupo 2 o grupo 3 y decidirnos por cuál. ¿De acuerdo? Si se trata de garajes, lo mismo. Por ejemplo, tendríamos que entrar aquí y diríamos pues tal o tal. Depende de si es del grupo 2, hasta 200 metros cuadrados o hasta 500 metros cuadrados o tal, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Hay más aspectos que es interesante que nosotros conozcamos. Por ejemplo, sabemos que hemos de verificar el cumplimiento de los medios de salida según el código de la edificación. Entonces nosotros entramos aquí y tenemos una especie de checklist, un numeral del código de la edificación y habrá que verificar si cumple, si no cumple y si no cumple, ver que efectivamente no cumple porque no procede.
y establecer ahí, por ejemplo, en este caso no procede, pues por lo que sea, por las circunstancias que sean, ¿de acuerdo? Justificar de alguna manera, tal como nos está exigiendo la normativa, que verifiquemos el cumplimiento de los medios de salida según el código de la edificación, ¿vale? Actividades que se desarrollan en planta baja, etcétera. Bueno, ahí vamos nosotros poco a poco y a medida que vamos a ir navegando, el ir dándole forma al documento. Si nosotros queremos, desde el punto de vista de autores, el modificar los contenidos, se pueden modificar. Por ejemplo, en el apartado de riesgos, yo puedo modificar todo el contenido que quiera. Es decir, no tengo por qué ceñirme a esto. Directamente y tal como hemos visto, lo podemos modificar. ¿De acuerdo? ¿Cómo procedemos a la evaluación de riesgos? Vale. Hay algo que es interesante que debemos de saber y de conocer. Voy a ir cerrando ítems, ¿vale? Para que agruparlos, ¿vale? Bueno, voy a ir aquí, los cierro todos y ahora me voy a caracterización de riesgos. Bien, riesgos potenciales. En primer lugar, la aplicación dispone de la posibilidad de evaluar el riesgo de incendio mediante la metodología de riesgo de incendio MESERI. Para el que no la conozca, aquí siempre vamos a dar nosotros cómo es esta metodología y cómo se aplica. Aquí se explican todas las tablas que hay que cumplimentar, ¿vale? Poniendo o asignando valores para, a partir de los mismos, pues evaluar el riesgo de incendio y dar un cálculo y calificación final del riesgo. En este caso, da 6,55, de 5 a 8 es bueno, por lo tanto, para los datos que yo he puesto en el ejemplo del edificio, pues estaría claramente evaluada dentro de un valor del riesgo bueno. Por lo tanto, no habría falta tomar ni medidas, ni medios, ni simulacros diferentes, ni nada, porque con lo que tenemos es de momento más que suficiente. Pero además del incendio de riesgos MESERI, nosotros hemos puesto 16 o 17 metodologías más. Metodología general, análisis preliminar, análisis y estrategias para el control del riesgo, mediante matriz DOFA, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos aquí todas estas metodologías. Si se trata de establecimientos del grupo 3, yo no recomiendo ninguna de estas metodologías, sino que dentro del establecimiento del grupo 3, yo recomendaría, como aquí está puesto y podemos observar, aplicar las metodologías de análisis de Quiz-Rich Estimation Tool, la metodología de análisis Mosler o la metodología de análisis Giro, que son 3 metodologías bastante modernas, ya sea en algunos países como México, son las que están implantados para edificios de riesgo, porque son metodologías universales, pero de demostrada fiabilidad, sobre todo para establecimientos de riesgo alto, como son los establecimientos del riesgo 3. Igual que pasa con estas metodologías, cuando yo entro en cualquiera de ellas, pues aparece la descripción de la metodología aplicada y, lógicamente, una vez que viene la descripción, que nos sirve pues para saber cómo aplicarla y qué resultados me va a dar y cómo interpreto esos resultados, y me viene luego pues la parte práctica de aplicación, que ahora vamos a ver a modo de ejemplo uno de ellos. ¿De acuerdo? Bien, pues ya sabemos algo más. Tenemos una serie de metodologías para evaluar no el riesgo de incendio, que lo evaluaremos mediante MESERI, pero otro tipo de riesgos, como cuáles. A modo de ejemplo, pues dentro del apartado de naturales, geológicos, aludes, flujos de lodo, actividad volcánica, tsunamis, sismos, tormentas, etcétera, etcétera, inundaciones, calor o frío extremos, etcétera. Tecnológicos, tenemos contaminaciones, pandemias, epidemias, etcétera. Riesgos en instalaciones singulares y
de liberación tóxica según el agente, si es, por ejemplo, acetileno, bromo, cloro, flúor, etc. Y luego, dentro del apartado de sociales, tenemos concentraciones masivas, terrorismo, sabotaje, atraco, asalto, aviso de bomba. Y por último, los astronómicos: impacto de asteroide, caída de meteoritos, tormenta solar, caída de basura espacial. Ya vienen, la base de datos es muy completa y, tal como estamos viendo, ya viene totalmente preparado para que decida el autor del sistema. Bueno, pues estamos viendo que hay muchos riesgos. Ahora bien, ¿cómo se evalúan estos riesgos? Porque yo siempre no me voy a acordar de la metodología que quiero aplicar. Bueno, pues lo hemos intentado hacer muy seguro. Bueno, esto es un recordatorio que dice la aplicación que la tenemos 30 minutos abierta y que no hemos hecho ningún guardado, para que no perdamos cambios, ¿de acuerdo? Yo en este caso voy a cancelar el aviso, pero profesionalmente sería cuestión de hacerle caso y guardar. Si hubiésemos guardado antes, no nos lo recordaría, pero como ha visto que estamos 30 minutos ya sin guardar, advertencia. De ese modo, una caída de tensión, un error, yo qué sé, cualquier cosa que pueda vernos el trabajo que estamos desarrollando interrumpido, pues que no perdamos, por lo menos, solo en caso supuesto, perdamos los 30 últimos minutos, no muchos más. Se puede configurar, ¿vale? Se puede configurar para, incluso si estamos haciendo algo muy importante, por si se nos pasa cada 5 minutos o cada 15 minutos que se guarde. Pero bueno, yo recomiendo siempre 30 minutos porque muchas veces 5 minutos estamos hablando por teléfono y no hemos hecho nada. Seguimos. Estábamos en el caso de caracterización de riesgos. ¿Cómo evalúo, por ejemplo, los sismos? ¿Cómo evalúo la actividad volcánica en el supuesto de que quiera contemplarla? ¿O cómo evalúo, por ejemplo, pues el riesgo de alerta biológica? Bien, en cualquier caso siempre va a ser igual. Es decir, me meto dentro directamente y aparece una tabla. Pero esta tabla hay que cumplimentarla con datos que vienen, en este caso, precisamente de la metodología. Observemos cómo hay un botón que pone lanzar hoja de cálculo. Y ahora yo voy a lanzar la hoja de cálculo. Tal como vamos a ver, se lanza. Voy a ponerlo aquí para que, ¿vale? Vamos a la hoja de cálculo y observemos cómo se ha lanzado una hoja de cálculo. La voy a desplazar un poco para que veamos la tabla original y la hoja de cálculo. Vemos cómo es lo mismo. Bien, venga, vamos a cumplimentar los datos. Y en la hoja de cálculo ya hablamos de nivel de deficiencia y puede ser 1, 2, 6 o 10. La deficiencia mayor será 10. Pues vamos a ponerle una deficiencia de 6. Nivel de exposición y digo pues 3. Ya me ha calculado el nivel de probabilidad, me falta contemplar el nivel de consecuencias y digo, mira, no son excesivamente graves. 25. Y me aparece el nivel del riesgo y un nivel de intervención del riesgo. El nivel de intervención de riesgo es lo que debemos hacer después de la evaluación del riesgo para tenerlo controlado. Así pues, el nivel de intervención está ya 1, 2, 3, 4, viene ya definido en la metodología. Metodología que es, como hemos visto antes, una pequeña hoja que damos para que la gente la pueda imprimir y sepa exactamente cómo y cuándo aplicar esta metodología. Ya tenemos estos datos. Observemos, los copio. ¿Cómo me los llevo allí? Le digo edición, copiar, me vengo aquí, selecciono esto, le digo control V o pegar y ahí lo tenemos. Es decir, que con el botón de lanzar hoja de cálculo voy a simplificar el hecho de proceder a la valoración del riesgo sin necesidad de tener yo que saber recordar o una tablita en la mesa con los niveles de deficiencia, de exposición y de consecuencias para que la aplicación me calcule el nivel de riesgo y automáticamente me ponga, a partir del nivel de riesgo, el nivel de intervención que debemos hacer de este riesgo. Hecho esto, le digo incluir y, bueno, el sismo ya está evaluado. Del mismo modo que se habrá hecho, bueno, en este caso no se ha hecho, pero
podemos hacerlo como tenemos la hoja de cálculo lanzada, decimos, por ejemplo, 2, nivel de exposición, por ejemplo, 4, nivel de consecuencias, por ejemplo, 10, y aquí aparece un nivel de intervención 10. Volvemos a repetir el proceso, le decimos edición copiar, ¿vale? Y ahora nos venimos aquí y directamente le decimos pegar. Ahí lo tenemos, ¿vale? Por lo tanto, proceder a la evaluación del riesgo o proceder a lo que nosotros consideremos apropiado para desarrollar el sistema, pues se hace con bastante sencillez. Y algo parecido con el resto. Es decir, el funcionamiento es el que hemos visto. Y ahora, ¿cómo obtengo la documentación? Es decir, archivo. Dentro de archivo tengo generar documento o personalizar informes. Me voy a personalizar informes. Es lo mismo, generar documento lo genera todo. Personalizar informes me permite obtener una parte del sistema. Pero esto es muy importante, porque si yo, por ejemplo, quisiera tener un informe sobre la protección frente al COVID-19 y la señalización que voy a poner, le diría, título del informe, medidas a adoptar frente al COVID-19 en este establecimiento. Descripción, puedes que hagamos algo breve. Relación de medidas, es decir, algo más breve o, ¿vale? Lo que yo quiera. Puedo ponerle ahí, tal. Cuando le digo generar el documento, ahora veremos cómo se genera un documento, pero que se previsualiza antes de la impresión. Generar el documento se genera en un editor de textos que forma parte de la aplicación y que a nosotros nos va a facilitar todo lo que tengamos que hacer. ¿Por qué? Primera, lo podemos imprimir directamente. Se puede guardar en formato de PDF. Se puede exportar en formato Word, etcétera. Ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo más ajustado para que puedan ver el documento y cómo lo podemos exportar perfectamente, ¿vale? Observemos como el título es el que hemos puesto, el subtítulo es este, que si no me gusta lo quito y ya está, ¿vale? Requisitos del Sistema Integral de Autoprotección, medios técnicos disponibles. Veamos cómo el documento se ha preparado conteniendo exclusivamente esto. Cuando yo le diga archivo, imprimir, o le diga exportar en PDF o exportar en formato de Word, me va a salir con el índice, me va a salir con la numeración de páginas y me va a salir todo, con la configuración de tablas. Vamos a ver, por ejemplo, en previsualizar PDF, bueno, sí, vamos a previsualizar PDF y veremos cómo se ha configurado el índice. Un momento, aquí lo tenemos, ¿vale? Un momento, que lo vamos a ajustar al tamaño que vemos ahí. Bueno, ahí lo tenemos. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Bien, esto sería la previsualización. Vemos el índice de contenidos. Vemos cómo se han numerado las páginas. Si hubiese tenido un logotipo en la cabecera, hubiese salido el logotipo en todos. Y vemos cómo se ha obtenido un documento que contiene exactamente lo que nosotros queríamos que contuviese, que es exclusivamente dentro del sistema de autoprotección las medidas y los pasos referentes al COVID-19. Bueno, así de sencillo es la aplicación. Una vez yo lo tengo, pues en la previsualización, pues ya le digo cerrar y ya está. O sea, que desde aquí generar el documento lo genero todo, personalizar informes, personalizo aquella parte general del documento y que me evita tener que andar desde Word cortando y pegando, porque directamente voy a obtener un documento que estará paginado, que tendrá el índice y que al ser obtenido del original completo, en cualquier momento que solicite un nuevo informe, contendrá datos reales del documento original y no, a lo mejor,
datos que he podido modificar o no y que se ha quedado desfasado con respecto al documento original del sistema de autoprotección. Bueno, esto sería en general el funcionamiento de la aplicación. ¿Vale? Bien, vamos antes de dejar de estar con el seminario a intentar ver una cosa, y es que nosotros, el software por eso le dijimos sistema de autoprotección, un enfoque práctico, ¿vale? Lo ofrecemos por 270 € anuales, es decir, es una suscripción anual. Si alguno está interesado, debe saber que hasta el 15 de septiembre tenemos un 10% de descuento, es decir, se queda en 243 €, o lo que viene a ser equivalente en unos 280 $ aproximadamente. ¿De acuerdo? De momento, si alguien quiere más información, puede o bien consultarlo con el teléfono que vemos aquí, es el teléfono de Triarsa, ¿vale? O bien escribiéndonos un mail a info@urbicad.com. Ahora, por mi parte, voy a dejar de grabar y una vez haya dejado de grabar,